Teoría de la inestabilidad financiera de Hyman Minsky. Una característica esencial muestra la economía del sistema financiero oscila entre la solidez y la fragilidad. Estas oscilaciones son parte integral del proceso de evolución de los ciclos de negocios. Minsky, 1974. La fase introductoria del presente ensayo nos invita a referir más acerca de la naturaleza y estado de las economías y las perspectivas del economista Hyman Minsky. El escritor desde los años 50 continuó enriqueciendo la obra innovadora del saber económico de John Maynard Keynes y la teoría de los ciclos económicos. Joseph Schumpeter demostró una marcada postura antagónica de los postulados de la teoría neoclásica que parte de la fantasía ideológica de las economías capitalistas son de carácter estable y los mercados asignan recursos de manera eficiente. En este ensayo se enuncian los principios de hipótesis de inestabilidad financiera de Minsky, que al igual que Keynes investiga el comportamiento de una economía monetaria con cierto grado de desarrollo financiero que se transforma bajo condiciones de incertidumbre no cuantificable. Investiga la economía monetaria de cierto grado de desarrollo financiero que se transforma bajo condiciones de incertidumbre no cuantificable. En contexto anterior, menciona Minsky plantea que la inestabilidad financiera se genera cuando los tiempos de estabilidad Minsky plantea que la inestabilidad financiera se genera cuando en tiempos de estabilidad y prosperidad y expansión económica hay un aumento significativo en el volumen de crédito de la economía, lo que genera a su vez una evolución o cambio que define el rumbo de los negocios a partir de la búsqueda activa de oportunidades beneficiosas para empresarios y el sistema financiero en general. Minsky plantea que la inestabilidad financiera que se genera cuando en tiempos de estabilidad y prosperidad o expansión económica hay un aumento significativo del volumen de crédito en la economía. Este cambio gradual o abrupto en las prácticas financieras de los prestamistas son agentes financieros que se resultan como opuestos al ciclo económico, modifican no solo los contratos, sino también los instrumentos financieros con el fin de obtener beneficios. Sin embargo, Minsky menciona que las situaciones no son externas per se. El ciclo económico se mantiene en auge hasta que los beneficios producidos no tienen la capacidad de subsanar el aumento del crédito, y es en este momento donde se produce un default o la incapacidad de pago y por consiguiente se genera la crisis financiera. Cuando denota la crisis se genera el denominado momento Minsky-Wolf 2002, que se refiere al instante cuando los inversores sobreendeudados se ven obligados a vender incluso sus inversiones más sólidas con el fin de poder tener la liquidez suficiente y de esa manera pagar sus préstamos, lo cual genera grandes pérdidas en todos los mercados y una desmedida demanda de liquidez que obliga a los bancos centrales a prestar dinero en exceso. Cabe resaltar que las aportaciones de Minsky fueron poco valoradas mientras que estuvo vivo. Sin embargo, cuando se materializó la mayor crisis económica mundial después de la Gran Depresión en 1929, sus teorías empezaron a ser emitidas en cuenta, pues la mayor parte de sus análisis coincidían absolutamente con la realidad en que viviendo en aquel momento.
Antecedentes de la hipótesis de investigación. De acuerdo que Amangue y Agustín en el 2000, los sucesos y aciertos de la política económica estadounidense posterior a la Gran Depresión, crisis económica, demanda agregada, así como el debate interesante sobre las políticas económicas anticíclicas. En términos de la Segunda Guerra Mundial, influyen en una medida la determinación de su política, que es la política económica anticíclica. Económicas anticíclicas proponen medidas estatales para superar las recesiones durante las que el capital privado no se interviene por temor a pérdidas. En estas propuestas se encuentra la creación del empleo en empresas públicas, bajada de impuestos, subida de salarios con el fin de instaurar el equilibrio. Wow. Esas son las políticas anticíclicas. Ya. El presente ensayo busca responder respuestas. Dice, los asesores de los aciertos son crisis así de manera de la política económica anticíclica. Al término de los años determinaron en su formación. Lo anterior mencionado es respaldado por Wright 2012, quien determina que los primeros trabajos que añadía una banda institucional estableciendo techos y pisos para producir una serie de resultados. Entre ellos un crecimiento regular a ciclos y a hojas largas depresiones. Estos trabajos concluyen con ideal como política intervencionista o propuesta de Michael Francis Roosevelt para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de Estados Unidos en 1933 y 1938, y los acuerdos institucionales de la posguerra tenían inherentemente la estabilidad del moderno capitalismo, produciendo una apariencia de estabilidad. Política intervencionista puesta en marcha por Francis Roosevelt por Jacob Hitler la Gran Depresión en 1938. Por los acuerdos institucionales de la posguerra inherentes a la estabilidad del modelo capitalismo sufrida por la apariencia de la estabilidad. Igualmente, y previo a continuar con las explicaciones, la teoría de inestabilidad financiera se considera relevante estudiar brevemente autores titularon y que influyeron en Minsky para el desarrollo de su teoría y la importancia de la institucionalidad. A ver quiénes han intervenido y coadyuvaron con sus aportes: Paul Douglas, Aberlander y Gerard Lerner y Gerard Meyer. A ver, estos tres que aportaron, dice, estos tres aportaron quienes ayudaron a fortalecer su concepción teórica, en particular en su escepticismo respecto al poder equilibrado de los mercados, la preocupación por explicar el ciclo económico, la doctora de uso de técnicas matemáticas y el caso de radicalismos dogmáticos. Bueno, eso es lo que apuntaron los tres. John Camus, John Camus aportó la relevancia de la concepción institucional, cual complementó Harry Simon, que pertenece a la Escuela de Chicago, cuya teoría se puede aplicar todas las actividades humanas, el supuesto del comportamiento racional y maximizador. De este modo, establecer posiciones de validez empírica sobre la forma y cómo se relacionarán los individuos frente a cambios en su entorno. Se dice en todas las actividades humanas, pues el comportamiento racional y maximizador de los modos de establecer proposiciones de validez empírica sobre la forma como se accionan los individuos frente a cambios en su entorno.
John Maynard Keynes, quien consideró que ofrece una explicación más convincente del proceso de acumulación de capital para la teoría neoclásica al proporcionar las bases de una teoría del ciclo económico. Manque-Yavuniano 2002, muy semejante a Schumpeter en 1961. Lo anterior, toda vez la teoría neoclásica no ofrecía teoremas demostrados sobre la existencia de un equilibrio estable para los mercados reales y financieros en crecimiento en condiciones óptimas, no era posible determinar la inversión a partir del concepto de una función de producción, abstrayendo el marco institucional, pues para definir el valor del capital era preciso conocer antes las distribuciones del producto. Manque y Agustiniano 2000. Continuando con su estudio sobre Minsky, analiza el modelo macroeconómico de demanda agregada. Minsky analiza el modelo agregado de IHLM, que es conocido como modelo Hagen. En que equilibrio de renta nacional fijado por el mercado del dinero del M, otros tipos de interés y HL en el sistema económico. Encontramos este modelo solo se refería al único equilibrio que no podía decir nada acerca de la dinámica económica en el mundo real. Por esta razón fundamental es que Minsky estaba más interesado en el modelo multiplicador acelerador que permitiera la posibilidad de un crecimiento explosivo. Hoy 2012. Teniendo en cuenta las influencias del primer movimiento, Minsky argumenta que las instituciones importan, y en particular las instituciones financieras, para la regulación de la innovación financiera. En sus múltiples trabajos indica que las mencionadas innovaciones, como una constante búsqueda de beneficios, perturba continuamente los intentos de las autoridades de limitar el crecimiento de la oferta monetaria, al tiempo que dilatan la liquidez de forma que devolverían al sistema más vulnerable. Se trató por tal motivo en su estudio rechazó la presunción de la curva LM en una oferta monetaria fija. El autor estableció que solo la moderación del Banco Central sería capaz de inducir innovaciones para garantizar que nunca siquiera una regla de tasa de crecimiento, tal como había planteado por Friedman en 1953. Posteriormente a la crisis del petróleo en 1973, la razón por la especulación de los precios de crudo por parte de la OPEP. Aquí encontramos razón de especulación de los precios por parte cualquiera de la economía general. Minsky en 1975 escribe el libro ofreciendo el análisis alternativo de la teoría de Keynes, donde profundiza su teoría financiera de la inversión y la en 1975, la teoría de inversión del ciclo, cuyos núcleos fundamentales son el sistema de precios, tomando los postulados de Keynes, el riesgo de prestamistas y prestatarios, tomados de la teoría de Gilali, igualmente el costo monetario, y el mismo considera el estricto consistente del sistema de precios y producción actuales, que consisten en el margen de precios, los activos, y el otro de precios de los activos que se pueden en tiempo real. Describe su libro ofreciendo un análisis bajo los sistemas. Los núcleos fundamentales son el sistema de precios, tomado por Keynes, el riesgo de los prestamistas y el riesgo de prestamistas y prestatarios, tomados de la teoría de Kalecki. Igualmente, de acuerdo a Mellon, Minsky considera el estricto que existe un sistema de precios para la producción actual. Costes de margen de beneficios y otro para el precio de los activos. Precio de los activos.
tiempo. Esto que se puede mantener en el tiempo y espera que genere una corriente de ingresos y posiblemente ganancias de capital. McKinsey, como lo indica Delgado 2011, sostiene que la cantidad que se está dispuesto a pagar en el mercado depende de la cantidad de finanzas extremas requeridas y que no se invierte sin esperar un beneficio o utilidad a cambio. Un préstamo mayor expone al comprador un riesgo mayor de insolvencia, realzando así la necesidad de incorporar el riesgo del prestatario en los precios de la demanda. Si bien un principio desarrollado la hipótesis de inestabilidad financiera estaba contemplada para las economías cerradas, McKinsey 2008, 1800, 1931 y 1942, MELE 2012, para las cuales el autor desarrolló paulatinamente su análisis sobre los ciclos. Sin embargo, el propio Minsky en su obra de trabajo reconoce la necesidad de extender sus postulados para las economías abiertas. Minsky 2008, 1936, Melo 2012, aspecto que tomó la mayor relevancia de la crisis asiática de 1997, conocida como la crisis del Fondo Monetario Internacional, que dio inicio a la devaluación de la moneda tailandesa, lo que generó el efecto dominó que causó que sus devaluaciones en Malasia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur. Ya entonces, el efecto que tomó mayor relevancia de la crisis asiática conocido como el Fondo Monetario Internacional, que inició con la devaluación de la moneda tailandesa. Este es el origen de la crisis de los tres tigres del Asia, o la crisis asiática. Ya. Teoría de inversión de Minsky. Continuando profundización de la teoría de inversión. Rokangia 2013, cita a Ferrao 2015, página 19, indica que la hipótesis de Minsky se fundamenta en la obra de Keynes titulada La teoría general del empleo, el interés y el dinero. En cuanto a los fundamentos de la perspectiva del ciclo de los negocios, la incertidumbre del activo, el rol de la inversión y sus fluctuaciones que conlleva a desequilibrios. Farwell 2015. Igualmente, Minsky incorpora el planteamiento de Kalecki 1971 con respecto a la determinación de los beneficios, incluyendo sus principios de riesgos crecientes. Minsky, al igual que Keynes, considera que la inversión viene dada al lugar punto de equilibrio entre el precio y la demanda de los bienes de capital ajustados por los siguientes elementos. El riesgo de prestamista que surge del sistema de créditos y es, como indicó Keynes en 1966, una adición pura al costo de inversión. Ferrero 2015-2019. El riesgo de prestamista surge del sistema de créditos y es... el riesgo de prestamista surge del sistema de créditos. Ya. Minsky, al igual que un punto de equilibrio, viene a ofrecer de crédito y le gana bienes realizados por los siguientes elementos. Según esto, resalta que Minsky considera que la inversión en punto de equilibrio entre el precio y la demanda viene de los bienes de capital. El riesgo de prestamista surge en el sistema de créditos. El riesgo del empresario prestatario surge de la incertidumbre de poseer los rendimientos futuros que espera su inversión. El riesgo del empresario prestatario surge por la incertidumbre de poseer los rendimientos futuros que espera su inversión. Se constituyen en costos reales de carácter subjetivo. Así, el costo anterior genera el prestatario quiebra de margen mayor, lo que opera ganando tasa de interés. Lo anterior genera que el prestatario requiera un margen mayor entre lo que espera ganar y la tasa de interés, y el prestamista buscará exigir un margen mayor entre lo que carga y la tasa de interés, lo que hace prestar. Exigir un margen mayor entre lo que carga y la tasa de interés de lo que se hace prestar. El precio de oferta de los bienes de capital
hasta cierto nivel de inversión vienen dados básicamente por los costos de producción. Sin embargo, el precio de demanda del bien de capital viene dado por los retornos probables y esperados por el valor presente. Se incorpora la incertidumbre desarrollada por Keynes de manera práctica de los mercados financieros. La incertidumbre a la que se enfrentan los prestamistas o los prestatarios se incorpora al análisis mediante el principio de riesgo careciente propuesto por Kalecki en 1971. Por tanto, la forma de cuantificar los riesgos debido a la incertidumbre y la imposibilidad de generar una función de probabilidad es incorporarlos a las funciones de precios y ofertas y demanda de bienes de capital. Para cuantificar los riesgos, dice que hay que incorporarlos a las funciones de oferta y bienes de capital. El prestamista Bernice Ferro, 2015, en página 20, establece que el riesgo del prestatario es subjetivo y el prestamista objetivo. Anteriormente mencionado sostiene que el mayor nivel de riesgo de inversión es riesgo de la posibilidad de incumplimiento del contrato mayor. Kalecki sostiene que el mayor nivel de riesgo de inversión es el riesgo de posibilidad de incumplimiento del contrato. De acuerdo con Mantei de Agumiano en 2015, si bien Minsky establece que la inversión tiene como elemento básico la diferencia entre la eficacia marginal del capital y la tasa de interés, es pertinente observar la inversión desde una perspectiva similar de la Brandon y Tobin en 1990. Estas dichas vinculaciones de ambigüedades por medio de la diferencia entre la evaluación de las empresas del mercado financiero y el precio de los bienes de capital. Martilla Gutiérrez, 2071. Ahora bien, la inversión neta de las empresas se financia con fondos internos y externos, extendiendo el financiamiento interno a los beneficios obtenidos inversiones pasadas, lo que conoce como reinversión a utilidades, y el financiamiento externo, el asociado a obligaciones contractuales con las utilidades financieras con el fin de obtener beneficios superiores a los posibles con las utilidades detenidas. No obstante, este último financiamiento es más riesgoso, todo lo que mediante la emisión de pasivos a corto plazo, ¿qué pasa? No obstante, el último financiamiento es más riesgoso que todo. Mediante la emisión de pasivos a plazo más corto que la vida, probablemente los activos que se generan en necesidad de efectivo en exceso de los flujos de cajas provistos por los productos de la inversión, aspecto que obliga a refinanciar las deudas. Si este refinanciamiento no es posible, la empresa volverá obligada a vender algunos de sus activos y a incumplir los compromisos contraídos. Esto ha sido un detonante de la crisis del 2008. Hipótesis de inestabilidad financiera. A partir de la teoría general de Maynard de Keynes, Minsky plantea que los bienes de capital tienen que ser financiados para que puedan ser producidos. Incluso la prosperidad de sus bienes tiene que ser financiada en consecuencia de las condiciones financieras que afectan los precios de los bienes de capital, la demanda efectiva de estos bienes y el precio de oferta de la producción de bienes de capital, del legado 2011, aspecto que nos indica que las fuerzas desequilibrantes del mercado financiero causan un impacto en la variación de los activos de capital que frente a la relación de los precios del producto del mercado establecen las pautas de inversión.
Los bienes de capital tienen que ser financiados para que puedan ser producidos. Ya. En el contexto anterior interviene que el velo monetario de Keynes, entendido como una estrecha relación temporal entre el dinero y la financiación a corto plazo, donde se establecen compromisos para el pago de obligaciones, deudas contraídas para lograr adquisiciones de los activos de capital y contribuir a la inversión. Así, el dinero es un velo que sirvió como camuflaje de la prosperidad de la riqueza, lo que hace que el interés teórico esté en las utilidades esperadas que explican el endeudamiento de las empresas y las utilidades realizadas que validan la deuda. El dinero es un velo que sirve como camuflaje en la prosperidad de la riqueza, lo que hace que el interés teórico, las utilidades esperadas explican el endeudamiento de las empresas y de las utilidades realizadas que validan esa deuda. Ya, así como indica Minsky en 1992, el mundo del velo monetario, el reflejo del dinero con las empresas, es una respuesta a las expectativas sobre utilidades futuras, legados míos, así como las relaciones financieras en sí las mismas permiten el intercambio de dinero actual por dinero futuro, beneficios de utilidades. Para obtener ganancias futuras es necesario entonces la financiación y de acuerdo con Minsky, las empresas pueden acogerse a diferentes clases de financiamiento. A su vez, procuran la siguiente clasificación: empresas cubiertas, donde los flujos de cajas de agente permiten el pago de la deuda junto con sus respectivos intereses. Esto es para Juan Ramón Rayo. El plazo de endeudamiento está casado con el plazo de activo Rayo 2017, es decir que los flujos de caja siempre exceden con compromisos de pago respecto a este es muy positivo. En las que para obtener ganancias futuras, entonces la financiación, de acuerdo con Minsky, dice que las empresas cubiertas donde los flujos permiten el pago de deuda junto a los respectivos intereses. Dice, el plazo de deuda está casado con el plazo de activo. El plazo de la deuda está casado con el plazo de activo. Es decir, que los flujos son cajas siempre exceden a compromisos de pago, aspecto muy positivo. Empresas especulativas, en las que durante un breve periodo inicial, el flujo de caja solo alcanza para cubrir intereses, pero no las amortizaciones, pero tienen la posibilidad de pagar frecuentemente el capital de la deuda, motivo por el cual el agente se ve en necesidad de refinanciar sus deudas. Empresa Ponzi, las cuales los flujos de caja son insuficientes para el pago de intereses y capital, motivo por el cual deben financiar ambos conceptos, lo que corresponde a una mercancía o deuda expansiva. Rayo 27 por eso el margen de seguridad que ofrecen los acreedores de sus deudas, Minsky 2010, debido a su alta probabilidad de insolvencia, los cuales los flujos de caja son insuficientes para el pago de intereses y capital. Deberán refinanciar y ambos conceptos corresponden a una mecánica expansiva. Teniendo en cuenta las oposiciones de financiación arriba mencionadas y la multiplicidad de los agentes económicos, pueden presentarse ciclos y el uso de otro esquema. Así, de principios puede usarse el esquema cubierto y la medida en la que se van expandiendo las inversiones a largo plazo con la finalidad de aumentar su rentabilidad. Del esquema puede variar a especulativo y a un esquema Ponzi.
transmisión de la cual los beneficios recibidos son menores a los esperados. Se reduce la oferta de crédito generando un aumento de los intereses. Quienes no puedan refinanciar liquidarán sus activos a largo plazo, generando que el precio de la demanda de activos disminuya, afectando a los agentes que inicialmente no están expuestos a riesgos. Oh, wow. A ver, dice que al principio puede usarse el esquema cubierto a medida que se van expandiendo las inversiones a largo plazo, con lo general las actividades del esquema variar especulativo y se crea a un esquema Ponzi, en la cual los beneficios recibidos son menores a los esperados. Sin embargo, ¿cómo fomenta el cambio del esquema de financiación? Sin embargo, ¿cómo se fomenta el cambio de esquema de financiación de una empresa? Pues es que un elemento que permite la proliferación de los esquemas de financiación especulativo y Ponzi, accionamiento que en el sistema financiero son las denominadas innovaciones financieras, que de acuerdo con Mantley y Agnano mencionaron que surgen en cuanto los banqueros desean expandir el crédito y el Banco Central se los impide. En estas circunstancias, los intermediarios financieros evolucionan y aparecen innovaciones que restan eficiencia a los instrumentos de política monetaria a través de innovaciones financieras. Cuando los banqueros desean expandir y el Banco Central se los impide. Estas innovaciones financieras que fomentan inversiones se ven inmersas en las etapas descritas por los escritos David Definition Process y Definition Hypothesis, que son los tres procesos de innovación económica y sociales en banca y evolución que permiten la migración de las empresas de un sistema financiero a otro, conduciendo al momento mismo, al momento de crisis financiera. 5 etapas. El momento crisis financiera. Primera etapa, aumentan los créditos de inversión y las utilidades. Sin embargo, el crédito tiende a decrecer de manera más acelerada que la generación de ingresos por los motivos. Usualmente existe un periodo de maduración de las inversiones. Algunas empresas, las especulativas y las Ponzi, requieren temporalmente refinanciamientos para cubrir el servicio de sus deudas. Aumenta el crédito y las inversiones. Sin embargo, el crédito tiende a crecer de manera más acelerada que la generación de los ingresos. En esto interviene que espera la maduración de créditos, se convierte en especulativos, requieren temporalmente refinanciamiento, ¿no? Y las empresas requieren refinanciamiento. Segunda etapa. El crédito aumenta con mayor rapidez que las utilidades. Las tasas de interés empiezan a subir. El aumento de sus tasas eleva el precio de la oferta de los bienes de capital en el mercado real, reduce el precio de los activos del mercado, financiero. En consecuencia, la inversión producida es contraída. Esto provoca una caída de la demanda agregada y de las utilidades Tercera etapa. La baja en el valor del mercado de las empresas reduce el colateral de los préstamos de los bancos y obliga a estos a restringir el crédito. Restringir el crédito por permanecer en márgenes de seguridad. Cuarta etapa. La escasez del financiamiento nuevo afecta negativamente a la inversión. El ingreso de las utilidades en un círculo vicioso presiona a las empresas a los bancos a obtener liquidez mediante la venta de los activos, y esto precipita la deflación de las deudas. Según Magutiano 2000. Quinta etapa.
La caída de los precios de los activos hace aún más difícil el incumplimiento de los compromisos de pago. La quinta etapa, la caída de los precios de los activos hace aún más difícil el cumplimiento de los compromisos de pago. Las primeras moratorias exacerban a la astringencia crediticia y aceleran la deflación de las deudas, extendiendo la insolvencia llegada a la crisis. Así las cosas, a pesar del sistema financiero al ser robusto, tendrá, según Minsky, menos dificultad a convertirse en un sistema frágil. A pesar de ser un sistema robusto, según Minsky, menos convertirse en un sistema frágil por la evolución natural de las prácticas financieras durante los periodos de prosperidad. En esta etapa del ciclo existe un doble incentivo para que las empresas cubiertas se transformen en especulativas o Ponzi. Así como Delgado considera que es posible demostrar que si los financiamientos seguros dominan, entonces la economía podrá mantenerse en condiciones estables. Por el contrario, si dominan los financiamientos especulativos y los Ponzi, serán mayor a la posibilidad de la economía se desvía aceleradamente de la estabilidad. Minsky da de conformidad a lo planteado en el 2002, define la fragilidad financiera como característica inherente al sistema financiero. La fragilidad financiera como característica inherente al sistema financiero, sosteniendo que en un sistema financiero frágil, el funcionamiento normal puede romperse por algunos eventos inusuales. Sin embargo, la inestabilidad financiera y por ende la susceptibilidad de la economía a sufrir una interrupción no es debido a accidentes o errores de política económica, sino debido a un comportamiento incoherente, es decir, que genera cuando la reacción de una perturbación la amplifica en vez de amortiguar la perturbación inicial. Este comportamiento indica que la fragilidad o inestabilidad financiera no depende de eventualidades económicas cíclicas o eventualidades de la economía, sino en las decisiones de financiación y la toma de las empresas, que observadas en un mismo contexto pueden generar una sucesión de impagos, default o incumplimiento, que es provocado por el comportamiento que provoca la fragilidad o inestabilidad financiera, que no depende de eventualidades económicas cíclicas o eventuales de la economía, sino de las decisiones de financiación que toman las empresas, que observadas en el mismo contexto pueden generar una sucesión de impagos. De esta forma se amplifica una pequeña perturbación que se genera en crisis en el entorno económico, tal y como enuncia Marx. La hipótesis de Minsky, como indica Fairbrother al citar de Antoni 2006, nos lleva a que la crisis de las economías capitalistas o la inestabilidad marcada por la interconexión entre su estructura real y financiera, donde no es posible separar las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento, aspecto que explica tanto un aspecto cíclico en las condiciones de crisis como un empeoramiento de las crisis a través del tiempo. La tendencia de los cambios capitalistas a la inestabilidad está marcada por la interconexión entre estructura real y financiera, donde no es posible separar las decisiones de inversiones y decisiones de financiamiento, aspecto que se explica por un aspecto de ciclo, condiciones de crisis con un empeoramiento de las crisis a través del tiempo. Recomendaciones de Minsky para evitar crisis. Minsky propone las siguientes medidas para evitar la inestabilidad económica:
control de precios en contextos inversionistas, siendo que entonces que la inversión de Minsky indica que la economía capitalista solo puede ser estable a la medida que los precios coordinen la estructura productiva, generando un excelente financiero que permita un pago de deudas adquiridas y la rentabilidad de los bienes de capital, motivando al empresario a invertir, teniendo en cuenta que existen varios incentivos para la inversión. Que la economía solo puede ser estable en la medida que los precios se coordinan en la estructura productiva y generan un excedente financiero. El precio de la demanda sea igual a la oferta de los activos o el costo de la producción de bienes de capital. Los bajos intereses a corto plazo, a diferencia de los altos que disminuyen la inversión, facilitando el préstamo a corto plazo e inversión a largo plazo. Política económica anticíclica. Aun cuando los determinantes de las crisis son de carácter endógeno en el ciclo económico, hay política anticíclica. Esto es el control de precios, ahora política anticíclica. Aun cuando los determinantes de las crisis son de carácter endógeno en el ciclo económico, por la manera como se financia la inversión y se determinan los precios de los activos de capital, una combinación adecuada en las políticas monetaria y fiscal puede ayudar a contenerlas. Dice que de manera como se financia la inversión y determina los precios de los activos de capital, una combinación adecuada de política monetaria y fiscal puede ayudar a contenerlas. Como el déficit público. Para sostener las utilidades de las empresas cuando las inversiones privadas languidecen. Para sostener las utilidades de las empresas cuando la inversión privada languidece. El Banco Central, que si corresponderá en la última política monetaria flexible, conectada a mantener estables las tasas de interés y la actuación oportuna decidida del Banco Central como crecimiento de la última instancia que provea la liquidez necesaria para evitar la venta forzosa de activos. Como sigue viendo las recomendaciones para evitar las crisis. El control de precios, política económica anticíclica, esto es aumentar el déficit público para sostener las utilidades de las empresas cuando la inversión privada languidece. El Banco Central que inyecte liquidez, una política monetaria efectiva, mantener estables las tasas de interés y la actuación de oportuna y decidida del Banco Central para procesamiento de última instancia que provea liquidez necesaria forzada por los activos. También régimen de regulación. Establece que una economía en crecimiento necesita de la eficiencia de la asignación con estabilidad en el sistema financiero, por lo cual un régimen de regulación atiende a ambos objetivos fundamentales y debe ser evaluado constantemente para evitar futuras crisis y los esquemas especulativos y fondos. El sistema financiero, por lo cual el régimen de regulación atiende fundamental a ser regulados para evitar futuras crisis de los esquemas especulativos y fondos. Ese es el caso de regulación. Reducción del sesgo inflacionario. Adicionalmente, como menciona Mantei, Diaguiniano, Minsky en compañía Fagasti en 1984, proponen complementar los mecanismos principales y reducir el riesgo inflacionario con las siguientes medidas. Reducción del sesgo inflacionario. Dirigir el gasto público deficitario, proyectos de inversión, limitar el tamaño máximo de los intermediarios financieros, hacer más rígidas la regulación bancaria actual, promover el uso de la ventanilla de redescuento en las operaciones de mercado abierto, vigilarlas más cerca de las instituciones bancarias, integración de los grupos financieros de modo que la banca comercial compartiera con la banca de intervención de intereses por mantener el estado de las cotizaciones de títulos. Favorecer integración de los grupos financieros. Minsky propuso favorecer los grupos financieros de modo que la banca comercial compartiera con la banca de inversión el interés por mantener estables las cotizaciones de los títulos.
fortalecer los grupos de integración financiera, reducir las tasas de interés de los gobiernos como el norteamericano. Para lograr la baja de tasa de interés del gobierno estadounidense deberá reducir el déficit fiscal y generar empleos directos. El déficit de comercio, que eso también implica sacrificar empleos. Volver a un sistema de cambios fijos. Como primer paso de la construcción de una educación adecuada a una nueva etapa de desarrollo global de integración global, los mercados financieros. Minsky propone volver a un sistema de cambios fijos. Tendría grandes ventajas. Por un lado, garantizaría la creación de liquidez de los países que resultan acreedores en el comercio mundial, y por otro evitaría los cambios violentos de la moneda denominada en depósitos bancarios. Por ejemplo, las respuestas de variaciones garantizarían las tasas de interés que llevan a aumentos peligrosos en la exposición de los bancos de alguna divisa clave. Críticas a la teoría de Minsky. A ver, ¿qué críticas se le hacen a la teoría? No obstante, las medidas propuestas por Minsky cuentan con algunas críticas que a continuación se presentan, aquellas planteadas por Manlio Diacotiano y Juan Ramón Rayo. Manlio Diacotiano 2000, frente al tema del Banco Central como pensamiento de la última instancia, considera que en la realidad que los agentes económicos han tomado al Banco Central como su seguro de insolvencia, de tal manera que se cuenta con una institución que permite su permanente refinanciación. Se utilizan al banco como si fuera que siempre les va a salvar. Juan Ramón Rayo en 2016 plantea las ventajas a corto plazo y muy largo plazo. En el corto plazo plantea que no es posible que el gobierno logre estabilizar la estructura productiva teniendo en cuenta los beneficios recibidos por los agentes económicos. No se reduce en la misma el déficit público. El déficit puede ser mucho mayor, generado tres nuevas situaciones. Al emitir títulos de deuda pública, el gobierno puede aumentar los intereses y a esa desincentivar la inversión privada. Emitir títulos de deuda pública, el gobierno puede aumentar los intereses de esa y desincentivar la inversión privada. Incertidumbre frente al aumento del déficit. Revalorización del sistema de producción a corto plazo. A largo plazo estudia 3 puntos. El déficit público puede tomarse en la estrategia de mimetizar el comportamiento de la inversión y el gasto público. Sin embargo, existe el riesgo de algún aumento de inversión sea mayor, por tanto que recurrirse a incrementar el gasto público. Esta inflación, donde se presenta una economía poco dinámica o sostenida a través del gasto público, que a largo plazo, si se mantiene, generará la implementación de las duras medidas de austeridad. Tamaño del gobierno, en tanto que mayor sea el tamaño del gobierno, el crecimiento se ralentizará. Muy a largo plazo coincide con Agoniano, que en el sentido que los agentes económicos a su vez serán objetos de rescate del Banco Central, desmotivan sus propios acreedores para ejercer controles requeridos, incentivando así los esquemas especulativos y ponches, aumentando además el riesgo moral. De forma que Rayo propone que los agentes económicos involucrados en estos esquemas internalicen los riesgos y no sean rescatados. Así los bancos centrales deberían descontar los pasivos a corto plazo y de bajo riesgo, desincentivando los activos a largo plazo de la riesgo, así la refinanciación. Igualmente, sobre el punto insiste que es necesario fomentar el ahorro del sector privado y permitir que mercados flexibles donde sea posible la reubicación de factores productivos. En conclusiones,
Teniendo en cuenta que las inversiones que realizan las empresas concretas en el sector privado, citando a Minsky 1934, nuevamente Manley y Agoniano 2000 afirman que la sustitución de la deuda pública por valores privados hace que los bancos más vulnerables al revés de la generación de utilidades de las empresas antes para llegar a la liquidez. Los bancos recurrían a la venta de valores gubernamentales, la banca central se encargaba para evitar el colapso de sus precios, regulando las tasas de interés, pero ahora la liquidez de los bancos depende más de la venta de activos privados, incluidos sus propios pasivos, cuyos precios pueden variar repentinamente. En consecuencia, y tal como se describe en Manley y Agoniano en 2015, las entidades financieras tienden a ser vulnerables al aumento de las tasas de interés, teniendo en cuenta que estas entidades en el mercado tienden a ser más competitivas tanto en el ofrecimiento de mayores tasas de interés como en las garantías para refinanciación y colocación de deudas directas al sector privado. Es aquí donde pueden observarse que los mecanismos propuestos por Minsky no son desertados en el sentido en que la intervención del Estado es necesaria para la estabilización de la economía, cuidado de las tasas de interés, de inflación. También es cierto que la regulación y herramientas para el seguimiento de las inversiones financieras desde las entidades supervisoras debe corresponder a un ejercicio paralelo, toda vez que el exceso de confianza, suposiciones de conocimiento del mercado es elemento que genera los vacíos regulatorios que permiten la aparición de innovaciones financieras nocivas y altamente especulativas. Ejemplo de ello fue el año 2009 y el caso de Bernard Lauer Madoff Invest Securities LLC, y donde el dueño de Bernard llevó a cabo mayor estafa de la historia en Estados Unidos a partir de un esquema Ponzi, afectando a bancos, aseguradoras de fondos de pensiones, fundaciones y personas naturales. Por último, es importante tener que resaltar que Minsky fue en contra de las corrientes predominantes del siglo XX, exponiendo cómo en tiempos de crecimiento presenta un mejor especulativo y una intervención de los mercados para abordar las diferentes crisis que se han presentado. Wow. Pero ahora vamos a ver el modelo de Jaime Minsky o la inestabilidad financiera. La interpretación de la corriente del cuerpo teórico desarrollado por Keynes y la síntesis neoclásica que iniciaba a dominar el campo teórico y político de la economía ortodoxa del periodo inmediato de la posguerra, parte de los decenios de los años 50 y 60, aunque se dejaron algunas voces disidentes, el eco de sus protestas transcurrió en el ámbito académico por sus conocidas paralelas, principalmente Cambridge, Inglaterra, y sus argumentos quedaron al abrigo de una secta de iniciados. Pero la tranquilidad que se respiraba en el templo de statu quo comenzó a verse perturbada por la ruptura de los periodos de expansión, y así fue como un conjunto de primeros síntomas de la crisis económica empezó a evidenciarse otra crisis. La teoría económica prevaleciente no atinaba a explicar la reaparición de fenómenos dejados por las síntesis neoclásicas que iniciadas, tales como la inflación del desempleo, que contradecía el truculento trap-off a la Phillips, que a los excesivos periodos de fluctuaciones que iban contra su equilibrio en pleno empleo, o menos. Algunos académicos intentaron revisar las bases sobre las cuales descansaban los planteamientos utilizados, que no correspondían a los hechos comunes recurrentes de una economía capitalista. Esto tampoco evidenciaba la armonía abducida por la gran mayoría de teóricos. Sí, algunas veces, independientemente y aún bajo el mismo esquema, el equilibrio general
y otras bases de las voces incidentes, Robinson, Ricardo, Carnegie. Se abordó volver a Keynes para buscar lo que realmente dijo, con resultados completamente diferentes a los de su síntesis. Dentro del marco fundamentalista keynesiano, donde se describe el trabajo de Hyman P. Minsky, profesor de la Universidad de Washington, resumido en su libro John Maynard Keynes, 1975, a la infraestructurización económica política, en una ampliación de artículos publicados en 1957 y 1980, que edicta de 1982, la aparición de los polémicos y agudos textos causa conmoción en el ámbito académico, tal como su costumbre. La ortodoxia responde a un olímpico silencio. Mientras que en el segundo libro los artículos se hayan tratado por un énfasis en la necesidad de integrar un entendimiento de los efectos de involucrar las estructuras institucionales de la teoría económica, y con el primero Minsky se propone rescatar lo verdaderamente revolucionario de la teoría general, pues su síntesis neoclásica viola el espíritu y la sustancial trabajo de Keynes al ignorar la incertidumbre, carácter cíclico del sistema y las relaciones financieras. Y lo más importante, el énfasis de Keynes en el desequilibrio de tiempo, transitoriedad, características institucionales y mecanismos financieros. Su tarea de rescate lleva a encontrar en contraste con la síntesis que para Keynes el dinero se importa aún más que su papel en la economía capitalista, es decir, el mundo con pasivos financieros privados, 1975, página 73, está definido por el hecho de que son las obligaciones financieras las que compran los activos de capital, o sea, estas son usadas para adquirir el control de la propiedad de los activos mediante el establecimiento de compromisos de flujos de cajas, por lo cual el dinero es la variable clave de la determinación del producto en el empleo de la inversión y los precios. De allí que las instituciones financieras y el comportamiento de los agentes económicos sienten las bases de las profundas inestabilidades del sistema, estimulando los periodos de auge, pero también propiciando las dificultades que ocasionan su desplome como corolario de su proceso de toma de decisiones, adelantado en medio de incertidumbre incontrolables y dentro de una economía que para Minsky parece como una extensa red de portafolios. Pero la misma fortaleza de Minsky sería el punto más débil, dada la prioridad de los aspectos financieros del sistema como causas de inestabilidad y sucesión de estados. Contiene en sí mismo semillas para su propia destrucción en 1969, a tal punto que logra definir la economía keynesiana como un permanente desequilibrio. En la página 1955, página 68. Lo que hace en desmedro del análisis de los salarios reales, la productividad y la calidad del estado de capital, elementos claves en la teoría de acumulación. Esto resta méritos en su análisis del proceso de financiación de la inversión del capitalismo. Veamos. La teoría de inversión desarrollada por Minsky inscribe lo que Keynes llamó una teoría monetarista de la producción, según la cual el contexto monetario figura un presupuesto fundamental para la comprensión de ciclos y principalmente para la crisis capitalista. Para la teoría de reproducción del sistema mediante el dinero, la inversión y el elemento efectivo es la determinación del producto y del empleo. Para Keynes, este es el punto de partida. Minsky, los cambios en el ritmo de la inversión dependen de dos tipos de informaciones. El primero, los rendimientos esperados, que son las mismas coincidentes de productos de escasez
cuasi rentas de productos de escasez del capital, como representan flujos de cajas esperados, involucran puntos de vista acerca del futuro, desde luego cambiantes. En el segundo es el precio de la oferta de los activos de capital, costos de posesión de la inversión y otras palabras, el precio de que inducirían a un productor a producir una unidad adicional de tal bien. Incluyen un programa de establecer periodo de tiempo relevante en estos dos elementos son para mí las piedras fundamentales para la teoría keynesiana de la inversión, en contraste con la eficiencia marginal de capital. Subraya que esta síntesis neoclásica, la capitalización de los rendimientos esperados, que permite la introducción de incertidumbre de riesgo, genera un precio de demanda para los activos de capital, es decir, el precio para shock de estos, donde P es igual a C1, donde CI es el factor de capitalización de los alimentos esperados, QI es la inversión llevada. Entonces, hasta el punto donde el precio de la oferta del bien de inversión igual al precio de la demanda del bien. Pero además, el CI, que es el factor de capitalización, depende de las ecuaciones de mercado sobre la seguridad de un rendimiento incierto y fluctuante, es decir, que cada tasa de capitalización de los prestatarios es dinero, por lo que el rendimiento es probablemente de un activo capital dado y se transforma en una función que relaciona directamente PQ con la cantidad de dinero M y refleja el estado de incertidumbre con respecto a Q esperados para cualquier activo de capital, precio y demanda que será por tanto PQ igual a PQ. Lo que se traduce el hecho básico de inestabilidad en función por las relaciones entre cantidad de dinero y tasas de interés sobre los préstamos entre última y tasas de capitalización sobre los préstamos de dinero, calcula sobre las corrientes particulares de QS y también por las fluctuaciones de Q derivadas en los cambios de las expectativas a largo plazo. Minsky destaca la importancia de las finanzas en una economía capitalista dispuesta por los prestamistas y prestatarios cuando aborda el proceso de inversión de una unidad económica que debe enfrentar la decisión de especulativa y fundamental como financiar sus necesidades de activos de capital, lo que definirá el tamaño de la firma y su tasa de crecimiento. En este proceso se lleva a cabo una emisión de pasivos por parte de las firmas que se le permite adquirir nuevos activos de capital a una empresa para obtener unos rendimientos que uno después de impuestos y obligaciones que conforman sus fondos internos. Si la inversión es el QIP, este es el precio de la oferta del activo capital, entonces T1 QP1X es la cantidad de inversión financiada internacionalmente. Si será la deuda financiada por la que se proponen pagos futuros durante un boom, cuando el ritmo de inversión es menos sensible por los riesgos de prestamistas estatales, se expande la inversión financiada con deuda, se incrementa la razón de CC sobre Q, lo que implica que los beneficios brutos después de impuestos y las obligaciones de pago debido a la deuda empezarán a crecer menos rápido los ritmos de inversión en deuda. Esto implica que en corto plazo las obligaciones quizás oracionen los flujos de dinero generando, por lo que de esta manera el bono tiene una vida precaria y el comienzo de su fin puede ocurrir por causas tales como aumentos en salarios, costos en producción o costos inherentes, la retroalimento, deudas vencidas. Minsky amplía esta argumentación en su ensayo Definite Profits de Anti-Natural of American Evolution Cycles, en donde expone cómo las empresas van modificando su estructura financiera a lo largo del ciclo. Se refiere a tres posiciones financieras básicas cubiertas por los ingresos operados que supervisan siempre las obligaciones adquiridas, especulativa en lo que en corto plazo de las obligaciones son mayores que los ingresos, pero
es previsible una mejora en el futuro y finalmente Ponzi, que es en la que los pagos de los intereses a corto plazo exceden a ingresos, acentuándose a esta tendencia en el futuro. El análisis de Milton describe así dentro de un marco económico caracterizado por la existencia de flujos de cajas entre las unidades económicas, dada que de las cuales posee un portafolio y toma decisión sobre él, que la síntesis no es más que un conjunto de activos y obligaciones. Estos, en cuanto a anualidades, representan ingresos o gastos por un tiempo futuro, es decir, constituyen una secuencia fechada de flujos anticipados de caja. Desde tal perspectiva, todos los tipos de ingresos, salarios, rentas, intereses o ganancias son flujos de cajas que varían en su seguridad y en su generación. Pueden originarse a la venta de hipoteca de activos tangibles en operaciones de estas construcciones. Actúa el sistema capitalista donde un paradigma especulativo pesadamente determinado sobre el comportamiento financiero, en donde tanto los activos como las transacciones corrientes son financiados con deudas. En contraparte, la estructura de la ISLM de la macro-ortodoxa no se considera la consistencia de incertidumbre en las decisiones de portafolio ni en el componente de la inversión, ya que es una formulación de equilibrio temporal, no de proceso de tiempo. Sobre estas bases teóricas, interpretación alternativa en el sentido de recuperar el eslabón perdido en la teoría keynesiana, contemplando explícitamente las finanzas capitalistas de los flujos de caja en su contexto cíclico especulativo, Minsky intenta construir un modelo de generación endógena post-crisis de inflación por deudas. El modelo del proceso de inversión propuesto establece los mercados y uno determina el precio, determina que los bienes de capital por el precio de oferta y input de inversión. El mercado financiero cumple el papel de vincular ambos, determinando el par de función de los precios de demandas de los bienes de capital. Los términos de financiamiento para los bienes de inversión que se forma el sector financiero posibilita un boom de la economía con mayores volúmenes de créditos, pero igualmente puede generar una contracción en el momento en el flujo de la caja de las empresas sea negativo, es decir, cuando el pago de las deudas del sector financiero sea mayor que los ingresos corrientes de las industrias, fenómeno que según Minsky se ve acelerado por el incremento de los costos primos, salario más materias primas, o por la que la caída de la demanda. Minsky divide esta última demanda por depósitos por inversión, la cual debe ser financiada extremadamente, y la demanda por consumo financiada por los salarios, dividendos, intereses recibidos por los hogares. Aquí utiliza el supuesto conveniente que no es necesario, por lo que el consumo de los trabajadores es igual a su salario. Los consumidores, elementos Minsky, presentan inicialmente el modelo de economía cerrada. El gobierno y la demanda extranjera son ignorados, denominadas economías de restricciones presupuestales, cuyos supuestos son los siguientes: 1975, página 133 al 6. Ingreso equivale a la suma de consumo y demanda de inversión, donde Y es igual al consumo más inversión. Misma demanda agregada se establece como inversión en función a la oferta y determina el nivel de empleo, por lo cual la demanda de consumo juega papel pasivo dentro del contexto cíclico. Este principal depende del ingreso, que C igual al consumo. Ingreso permite que los salarios y las ganancias en términos brutos de igual a verón.
y de las ganancias cuasi rentas, una renta por las empresas Q por otras tasas para las cancelaciones de deudas y sale como pago de dividendos e intereses. La demanda de inversión consta de dos grandes partes. La cantidad puede ser financiada mediante endeudamiento y la otra con recursos internos. Las restricciones presupuestarias para la inversión queda definido por y 1 más lambda por Q. Expansión normal, que es cuando es mayor al punto, recesión es menor y deflación de otras, donde Q representa las ganancias retenidas en el periodo y lambda es una variable que indica la proporción de deudas. Mientras mayor sea Q, más fácil será tomar crédito multiplicado por las ganancias retenidas. Los símbolos I identifican mucho más grande y mucho más pequeño. Respectivamente, Q es el financiamiento externo. La restricción presupuestaria con el consumo es igual a C más W más C más lambda por D, donde W es el salario. Donde alfa es la producción de consumir de los hogares capitalistas y D es porque es el ingreso que quienes perciben dividendos de intereses. El total de las restricciones presupuestarias es igual a la suma del consumo más inversión presupuestaria, donde Y es W más lambda por D, consumo más 1 más lambda por Q, inversión. El ingreso recibido por los hogares de los capitalistas 1 por lambda representa que no ha sido usado para financiar el consumo, pero tan solo parte de este ahorro es destinado a financiar inversiones 1 por lambda, así que 1 menos U, 1 menos lambda es el incremento de la demanda de dinero en el portafolio de los hogares de los capitalistas, por lo que apenas una proporción de los ingresos estos se utilizan como portafolio para bienes financieros. Viene a ser el incremento de la demanda de dinero de portafolio. En el argumento de Minsky es una variable relacionada tanto con el estado de incertidumbre como en el de la tasa de interés monetaria. Si lambda por Q mayor a 1 menos lambda por D, la parte de inversiones será financiada por la intermediación de ahorros y hogares del exceso de demanda, que es lambda por Q por 1 menos lambda por D, para financiamiento de inversión sobre la oferta disponible de ahorros puede ser satisfecho combinado de alguna manera el incremento de la oferta monetaria y la disminución del dinero manteniendo el portafolio, es decir, incrementando la velocidad del dinero. En resumen, la manera en que Minsky esencia la teoría de keynesiana de la inversión está concebida por tanto la forma como la oferta monetaria responde a esa demanda, el financiamiento de los portafolios y las condiciones del mercado financiero, así como también la respuesta del apalancamiento de los fondos internos evidencia ante los cambios de incertidumbre en las mismas condiciones. El mercado financiero modelo Minsky implica en consecuencia que el sistema cuenta con mecanismos homozelásticos equilibrados, que la intervención no proviene toda del ahorro y que parte de esta es financiada mediante incrementos de oferta monetaria, emisión de deudas, más el monto total de la posible inversión puede verse disminuido por cada periodo ante la existencia de una salida monetaria del sistema. El siguiente es un modelo consiste en realizar el análisis estática comparativa para determinar que los cambios de la inversión en moneda modifican la determinación del ingreso. El consumo planeado por el periodo T está sujeto con los ingresos de los hogares, salarios y capital en el periodo anterior, donde Z es antes WT-1 dando por T-1. La distribución planteada lleva implícita las ganancias retenidas más los factores de apalancamiento para la deuda. Entonces, Y T ex ante es mayor a T-1 costo en cuanto a
realizar la inversión financiera determinante incrementa el ingreso exceder el ahorro de los hogares como una proporción de los ahorros. Los hogares está supuestamente disponible para financiar la inversión. Tenemos que donde la variación eventual presenta al mismo tiempo la creación monetaria de cambios en velocidad de rotación del dinero. Es necesario aclarar que mientras que la creación del dinero es endógena al sistema financiero, surge de la generación de crédito y se destruye con la cancelación, por lo cual el punto de vista de los banqueros, hombres de negocios acerca de las relaciones financieras apropiadas resulta fundamental para el comportamiento del sistema como también para determinar la demanda agregada en el empleo, punto de vista que es muy voluble para una guía, pues seguía el comportamiento del pasado para la economía y este cambio constantemente en los diferentes ciclos de existencia, boom, crediticios, deflación, burdeo, estancamiento, instalación, periodos de expansión. La concepción del flujo de caja y la actividad financiera de la economía capitalista es también cuando expone la teoría de beneficios común. Se dijo atrás, la actividad económica genera flujos de caja, así que se destina a la variedad de la deuda emitida, así que las transacciones de la economía consisten en intercambio de dinero actual y futuro, por los cuales se adquiere configuración de iguales estático anteriores a deudas, adquisiciones, activos, capital que tienen diferencia de los flujos. Los actuales flujos de caja se ven determinados por los emisores. Un aumento de inversión provoca anomalías, teniendo los flujos sean generados lineal. Los flujos de caja que se evalúan de deuda, los precios pagados por los activos, capital, constituyen beneficio de la pregunta de crítica de entonces, ¿qué determina los beneficios de una economía de tales características? Para dar una respuesta a mí que conserva un supuesto haitiano sobre los trabajos de los capitalistas no consumen, con lo cual los servicios de una superconstrucción de ese capital pese a la falta de una inversión, beneficios esperados, condiciones financieras externas, que subirá la inversión a los beneficios, entonces el déficit fiscal donde los beneficios después de impuestos. Aún más, donde DPF es el déficit de balance de pagos, teniendo un modelo para incorporar el consumo capitalista, el ahorro de trabajo. Tenemos que P es 1 más DPF es doble, así que E es 1 más menos C, 1 que PDF es de tal forma de que los beneficios se ven influenciados por las relaciones económicas, políticas, sociales y psicológicas que determinan una de las variables incorporadas que son los definidos de acuerdo a los papeles del desempeño de la economía. Primero, que el flujo de caja valida lo de las deudas en los precios pagados por los activos de capital. Segundo, que el marco que los costos laborales que asegura asignación de toda la fuerza de trabajo producida por ello, tercero, como señales demuestran acumulación pueden continuar y no de ser utilizado excelente de esta manera, menos que caracteriza los beneficios como el vínculo crediticio en tiempo de economía capitalista. Con el planteamiento de manera Mischlinger es más fructuosa la inversión, que es un concepto de varias variables determinadas en mecanismos financieros, dejando la visión de una salida de bienestar unánime que, sin embargo, como ya se eligió, deja los factores claves y en la explicación del ciclo, entre los cuales la calidad del acervo de capital, de los cambios tecnológicos en la tecnología y el problema de la depreciación. Con anterioridad, Marx señaló la importancia de Warner de este fenómeno para la explicación del ciclo, conocida como la teoría de las oleadas repetitivas de reposición. Ella trata de aclarar según sea la calidad de la vida útil de la maquinaria, además de bienes duraderos de las épocas de expansión, revitaliza el sector productor de bienes de capital
en la medida en la que vuelca sobre la economía una gran cantidad de inversión posteriormente durante la vida útil de estos bienes, no habrá necesidad de adquirir bienes de capital, lo cual daría lugar a una depresión cuando llega a una obsolescencia de equipo. La urgencia de reposición controlaría una gran expansión inflacionaria que empeñaría la iniciación de un nuevo ciclo. Sin embargo, en la vida real, no todo el equipo muestra una misma duración, lo cual hace la demanda de los bienes de capital tenga una tendencia regular a lo anterior. Hay que agregar los cambios tecnológicos y la presión característica de la competencia de capital que obliga al empresario a adoptar los nuevos equipos por efectos de productividad y costo etcétera, por lo cual contribuye a explicar un conjunto de variables financieras en forma de seriedad del sistema económico capitalista. En conclusión, el trabajo del profesor Milton constituye una observa crítica de la teoría económica burguesa destinada a la realidad siempre cambiante del sistema que es inherente al desequilibrio. Para la teoría económica en general, sus tesis significan un refrescante aporte que reafirma la importancia de las variables monetarias financieras en la comprensión de mecanismos de la economía capitalista.